El libro de Gómez, el libro de Gómez, que se lo recomiendo a los que son lectores, Living in a Non-Linear World. Un libro extraordinario, necesario, importante para ir configurando el modelo mental que nos permite hacer el futuro ahora. El argumento es que el modelo mental que arrastran muchas organizaciones y muchos líderes es anticuario y no es necesariamente el que se necesita para hacer el futuro ahora. Ahí está toda la investigación empírica de, de ese trabajo, toda la investigación empírica. Esto es el libro muy importante de inteligencia artificial y este es uno de los investigadores principales de qué es lo que vamos a hacer en el presente para crear el futuro con la inteligencia artificial. Están todas las investigaciones sobre ese tema. Un libro erudito, bastante sencillo, que lo quiero recomendar. La próxima lámina, queridos y queridas, es la literatura con la que he estado trabajando más reciente, y quiero también ponerla ahí y también decir que la he usado mucho en la preparación de estos materiales y de las ideas que voy a compartir con ustedes. Por un lado está, y ya lo ven ahí, el estudio del Global Risk Report del WEF. Esto lo hace como una semana que lo acabo de estudiar, me lo recomendó Enid, la licenciada Enid, que está por aquí conectada. Lo leí con mucha calma. Es un libro, es un reporte que hace a los que les interesa estos temas, que hace el WEF, que es World Economic Forum, pero en consorcio con Marsh McLennan y el grupo Zurich de seguros, que es un grupo alemán internacional. Esto es un reporte interesante que en esencia lo que dice es que hay tres problemas principales en ruta al futuro. Cómo se maneja la falsa información o la información que no tiene fundamento. Segundo, cómo se maneja la generación mayúscula de conflictos en todos sus sabores a nivel personal, a nivel grupal, a nivel institucional, a nivel comunitario y a nivel nacional. El tema del manejo del conflicto como un punto que hay que configurar y hay que concentrar en ruta al futuro. Y tercero, el tema de la incertidumbre económica, y yo le añado ahí, la incertidumbre económica y social, esto, aglutinado eso en el acrónimo de VICA, alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, muy importante porque ese reporte habla de los 13 que dice todo lo que ha surgido después, la primera C del COVID, eso hay que atenderlo, el clima, la segunda C, y los conflictos en todos los sabores alrededor del mundo, ¿verdad? 150 conflictos y 10 guerras y probablemente 300 controversias a nivel internacional que tienen un efecto en la globalización, en los países y en las sociedades. Por lo tanto, ante esa situación, los libros que ustedes ven a mano derecha, lo que están diciendo es, ante esa situación, tenemos que salir. Los líderes tienen la responsabilidad de inventar el mañana, de activar colegiadamente la creatividad. Esto es un tema muy importante. Y muy importante saber en qué se va a concentrar. Así que esos libros para los que son medios académicos, sepan que esa bibliografía está ahí. La utilicé con bastante detalle y luego voy a dejar un tiempo para las preguntas para lo que pueda contestar. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes es un asunto de significado.
hemos hablado en otras reuniones que uno de los temas principales para crear el presente ahora, según nos deslizamos hacia el futuro, es que todo lo que se haga tiene que ofrecer significado a la gente. Y me gusta decir que de la mano de Dios, nuestra conciencia es capaz de crear una nueva realidad, pero necesitamos de la mano de Dios. Y tenemos que estar conscientes de la mano de Dios, del aquí y del ahora, y de lo que hay que hacer y salir a hacerlo y reconocer que el futuro empieza ahora. Esta cita de la Biblia, voy a hacer dos citas de la Biblia, pero me gusta mucho. Jeremías era un profeta que le estaba diciendo al país, tenemos que hacer el futuro ahora. Decía Jeremías, hay que hacer el futuro ahora. Y en Jeremías 29:11 se dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En ese versículo hay mucha sabiduría contenida. Y el punto importante es que frente a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad externa, los líderes en sus instituciones tienen que salir a crear con optimismo y con esperanza una nueva realidad. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Por lo tanto, el futuro es un tiempo más tarde que ahora. Eh, el paradigma del futuro ahora lo que dice, concentremos en lo que hay que hacer en el presente. Concentremos en lo que hay que hacer en el presente. Y el punto importante es que el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí. Lo único que no está bien distribuido en términos de responsabilidades. Y ese es un punto importante, porque la teoría del sistema lo que dice una sociedad es un sistema complejo. Por lo tanto, para hacer el futuro necesitamos ponernos de acuerdo, concebir una unidad de propósito y distribuir equitativamente las responsabilidades. Lo mismo ocurre en una organización compleja. Así que la responsabilidad para los líderes es crear el futuro ahora y salir a trabajar en unidad de propósito. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado. Y el cuidado implica que el riesgo para los seres humanos, las organizaciones y las comunidades consiste en caminar de espaldas hacia el futuro incierto, ¿verdad? Explorando el pasado y asumiendo que lo que funcionó entonces seguirá funcionando en el futuro. Este paradigma lo que dice, eso es un error. Acuérdense que el año pasado enfatizamos mucho la idea con fundamento empírico de que lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos llevará allá. Por lo tanto, uno no puede manejar el presente con el futuro que ya tenemos en nuestra mesa de trabajo, extrapolando el pasado y asumiendo que lo que funcionó en otra época seguirá funcionando para el futuro, porque las investigaciones lo que dicen es que eso no va a suceder. Por eso le refiero el trabajo del Global Risk Report del WEF, del World Economic Forum, que con bastante evidencia empírica y fundamento empírico para todos los sectores, esto demuestra lo que estamos diciendo ahí. Así que la próxima lámina, lo que comparte con ustedes es que esta idea del futuro ahora crea una tensión constructiva. Y esa tensión constructiva lo que significa es que para trabajar con el futuro ahora, esto es menester una conciencia, un acto de fe, una cultura
un deseo de crear un balance entre las tensiones que se crean entre las necesidades de hoy y las necesidades de mañana. Y ustedes saben, por ejemplo, cuando se habla de la deuda pública de un país, pues hay dos paradigmas. Está el paradigma que dice, tenemos que atender las realidades de hoy, por lo tanto, vamos a buscar el dinero donde estén y que las próximas generaciones trabajen con sus problemas. Y está el otro paradigma, que es el que yo suscribo, que las decisiones de hoy no deben comprometer negativamente a las generaciones del futuro, porque los líderes de hoy necesitamos tener una responsabilidad con las generaciones del futuro, ¿verdad? Pero esos son dos paradigmas. Y esa tensión entre las necesidades de hoy y las necesidades del futuro es lo que obliga a que los líderes estén receptivos y curiosos a lo que puede ser y dejar de pensar siempre en el corto plazo como la única opción, ¿verdad? Y el punto es que lo veremos luego, pero como el 95% de los líderes convencionales y tradicionales están pensando siempre en el corto plazo. Así que esta próxima lámina, que me gusta mucho, llevamos mucho tiempo explicándosela al país y explicándosela a instituciones de distintas clases. A mano derecha está la fuente de referencia. Y son los ciclos por los que pasa una institución. Los ciclos por los que pasa una institución. Y la gráfica lo que dice, para manejar bien una institución, es importante que dentro de la misma se trabaje con las actividades, la P, lo que quiere decir, con las actividades de producción, la A, lo que quiere decir, con las actividades de administración, la E, lo que quiere decir, actividades de emprendimiento, y la I, lo que quiere decir, actividades de integración y de relaciones humanas. Y la investigación lo que dice, cuando vamos a mover una institución de punto 1 a punto 2, hay que asegurar que esas 4 funciones, por ponerle un nombre, o esos 4 procesos se articulan para mover la institución de punto 1 a punto 2. Repito nuevamente, las actividades son, hay que producir productos o servicios, porque la organización se presenta en la sociedad con sus productos y sus servicios y sus procesos. Por otro lado, la A es importante porque los recursos con los que cuenta la organización hay que administrarlos de una manera eficaz y eficiente. La E es importante porque lo que quiere decir, en ruta al futuro, las organizaciones tienen que emprender cosas nuevas. Y por eso es que en estos tiempos, las organizaciones más competitivas empiezan a hablar de la relación de creatividad y de innovación. Y ya hay una métrica nueva, queridos y queridas, una métrica nueva. El número de ideas que se ha producido, ideas nuevas que se ha producido en una organización entre las ideas nuevas implantadas. Y eso es un sistema métrico que empieza a emerger y en algunas organizaciones competitivas ya es una métrica estandarizada. ¿Por qué? Porque la innovación es lo necesario para crear el futuro ahora. Así que el emprendimiento siempre es necesario y obviamente la I lo que quiere decir hay que integrar las relaciones extraordinarias, el sentido de significado, la unidad de propósito, la capacidad de trabajar en equipo y crear una cultura de solidaridad, porque el conflicto es un desperdicio. Es un desperdicio de energía. Por eso es que el WEF, el World Economic Forum, lo que dice, uno de los problemas en ruta al futuro es la generación de conflictos y todos sus sabores a nivel personal, a nivel grupal, a nivel de equipo, a nivel institucional y a nivel de país.
y lo advierte con mucho fundamento empírico. Por lo tanto, aquí no voy a discutir la gráfica en detalle, solamente le voy a dar una consideración panorámica, pero cuando las organizaciones están naciendo, el énfasis es distinto. La letra mayúscula lo que quiere decir el énfasis. El énfasis es distinto a cuando una organización ya está en una etapa en el tope de estabilidad. Y es interesante a mano derecha, ¿verdad? ¿Cuál es la sociología que se produce, ¿verdad? Para cada una de esas etapas. Adviertan que la mortalidad infantil de las instituciones ocurre cuando lo único que están focalizando es en la producción y se olvidan de todo lo demás. Mírenlo a mano derecha. Y en ocasiones cuando se habla del despegue y obviamente la trampa del fundador o de los originales, también hay unas crisis importantes para el manejo de las instituciones. Pero con esto lo que yo quiero decir, y después podemos hablar en más detalle, es que para crear el futuro ahora hay que entender los ciclos por los que pasan las organizaciones y cuál es el énfasis requerido para evitar que del crecimiento se pase al envejecimiento institucional. ¿Y qué es envejecimiento institucional? Una institución que está fatigada, que está muy comprometida con el status quo, que no puede hacer que el futuro empiece, por consiguiente va a tener dificultad de responder a los requisitos transformados del momento histórico. Y eso siempre tiene que ver con esta sociología de aristocracia, de burocracia temprana, donde los procesos se hacen tan lentos que la respuesta es muy difícil hacerla a tiempo como se necesita. Así que las organizaciones en crecimiento, desarrollo y envejecimiento, ahí lo que traté de hacer es sintetizarlo. Se describen por lo siguiente. Las organizaciones que están creciendo y se están desarrollando y que están haciendo el futuro ahora, enfatizan en el poder de las ventas y la contribución de valor que se hace en el mercado. Porque las organizaciones existen para poderle demostrar a la sociedad el valor que contribuyen. El otro punto importante de las que están creciendo, desarrollándose y haciendo el futuro ahora es que los líderes establecen el momentum de la institución y no al revés, ¿verdad? Hay otros líderes que es la institución que establece el momentum de lo que se va a hacer. Las organizaciones en crecimiento, desarrollo y haciendo el futuro ahora son los líderes y los equipos de trabajo los que establecen el momentum. El cambio debe producir un cambio en el modelo mental de los líderes y en su comportamiento. Y obviamente se necesitan consultores, no lo estoy diciendo por nosotros, pero se necesitan consultores para que puedan decir la verdad de lo que están viendo y no estén comprometidos absolutamente con lo que sucede en el interior de la institución. Y por eso es que se pasa poco a poco de una orientación estrictamente de venta a una orientación al valor añadido que la institución y sus equipos de trabajo le hacen al mercado o a la sociedad. Pero en una cultura de institución envejeciente, el énfasis exclusivo está en el bottom line, la contabilidad, la finanza y los asuntos estrictamente legales. Por otro lado, la responsabilidad no está afincada con la autoridad. Por un lado hay responsabilidad y por otro lado está el basamento, las plataformas de autoridad, y a veces encontramos líderes que no tienen la suficiente autoridad para hacer el trabajo. Entonces esos líderes preservan el status quo y hay una cultura de inercia que está requiriendo rupturas, pero no se hace nada. Y obviamente es una cultura de una cantidad exorbitante de juegos políticos.
Así que lo que quiero compartir con ustedes es que en la mayoría de las organizaciones maduras, ¿verdad? En la mayoría de las organizaciones maduras, si me pones la campana otra vez, ¿dónde está la organización madura? Está en el tope ahí. Son organizaciones que están, entre comillas, estables. Y para estar estables, pues están trabajando con la producción, productos y servicios, con la administración de los recursos, pero ustedes se dan cuenta que la E de emprendimiento, que implica creatividad e innovación, está en minúscula, perdón, y la I está en mayúscula, la integración. Eso quiere decir, producimos lo mismo de siempre, administramos los recursos como siempre, no estamos innovando lo suficiente, pero nos estamos llevando muy bien. Pues eso es una organización madura. Así que en la organización madura está presente el modelo mental pasado-presente. Pasado-presente. Lo que nos trajo hasta aquí no funcionó, seguimos haciendo lo que no funcionó. Y ese modelo mental está profundamente enraizado en las metas, métricas, valores, procesos, sistemas, estructuras y hábitos consuetudinarios. Y eso, para los agentes de cambio, es necesario estar pendiente a esa dinámica, a ese clima, a esa atmósfera, a ese ambiente, a esa cultura tradicional. Así que el modelo mental futuro ahora es un modelo que reconoce la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad del mundo externo. Y entonces la institución y sus líderes frente a esa realidad, pues esto se abre, es curiosa y empieza a tratar de responder creativamente a estos reclamos. El otro punto importante del modelo mental futuro ahora es que se supera el pensamiento de esto y lo otro, o hacemos esto y lo otro, y por diferencia se piensa con una orientación en el propósito y las prácticas que requieren reimaginación. Vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Y en tercer lugar, ¿verdad? Está la dimensión del valor hoy, valor ayer, ¿verdad? Y eso va a ser superado con la relación de ver el valor como un desafío en un tridilema que vamos a discutir ya mismo. Todo esto es para decir que el modelo mental futuro ahora lo que quiere es edificar el futuro ahora. Pensar ahora cómo vamos a hacer las cosas diferentes para poder proyectarnos hacia el futuro. Así que en los planos individuales, organizacionales y de los líderes organizacionales, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad? Los individuos tienen que ponderar cómo crecer, progresar y mejorar. Eso es una responsabilidad individual. Antes se pensaba que eso era una responsabilidad exclusivamente de las organizaciones. La contestación es que el crecimiento, el progreso, el mejoramiento y el desarrollo es una responsabilidad individual. Por otro lado, la organización tiene que plantearse cómo somos diferentes de una forma nueva. Y esa pregunta hay que contestarla. Y los líderes entonces tienen que manejar el balance entre la creación de valor a corto plazo y el largo plazo. Porque si todo el tiempo se piensa en el corto plazo, el futuro no puede empezar. Y este paradigma con mucha frecuencia dice, ¿por qué el futuro no empieza? El futuro no empieza porque estamos muy comprometidos con el status quo. Así que Ilya Prigogine, este es el premio Nobel en física, uno de los padres de la teoría de sistemas trasladada al mundo de la gerencia de las organizaciones. Es el padre del concepto fuzzy systems, sistemas que están un poco regados, nublados o que no se entienden bien, los fuzzy systems, ¿verdad? Ilya Prigogine habla que la entropía, que no es otra cosa que la desorganización,
a veces es el precio de los sistemas tradicionales, ¿verdad? ¿Cuál es el costo que tienen las organizaciones tradicionales que no saben superar, entre comillas, la desorganización que hay dentro de su sistema? Y entonces el argumento del premio Nobel es que muchas organizaciones pagan el precio de perder energía, paradójicamente, según maduran. Y por eso es que van perdiendo protagonismo en la sociedad y en el mercado. El otro punto importante es que la longevidad organizacional es un asunto de combatir esa entropía, esa tendencia de un sistema organizado a desorganizarse, ¿verdad? Y entonces ahí se contesta la pregunta, ¿están condenadas las organizaciones a desorganizarse, envejecer y salir del panorama de la sociedad, del mercado, concerniente? La contestación es que no están condenadas, pero hay que hacer cosas diferentes. Por lo tanto, es un asunto, porque es una metáfora, de retar las premisas del baseline, de lo mínimo que hay que hacer para asegurar que sobrevivimos. Así que el trilema de valor, según James Gond, recuerden esto en la bibliografía que les presenté al principio. La bibliografía que les presenté al principio. Miren ese libro de Gene Gond. Ese libro, un libro excepcional. Leading in a Non-Linear World. Ese es un libro que le aplica a todas las organizaciones. Y fíjense el subtítulo interesante, ¿verdad? Building, well-being, porque hay que construir el bienestar, el ambiente de bienestar, si es que vamos a tratar de ser olímpicos. Building, well-being, strategic and innovation, mindsets para el futuro. Un libro extraordinario. Al que le gusten estos temas se los recomiendo porque ahí está todo lo que hay que hacer para crear una nueva sociedad. Así que el tridilema, ¿verdad? El tridilema es cómo alineamos a la gente con el valor nuevo que hay que crear. ¿Para qué? La mano derecha para producir innovación y cambio. Y ese trabajo, esa arquitectura, esa fábrica, esa interacción es complicada, bien complicada. ¿Cómo alineamos a la gente con la que contamos con el valor nuevo que hay que crear para tener pertinencia y protagonismo a través de la innovación y del cambio? Segundo, ¿de qué se trata? Se trata de concentrar, focalizar. La actividad principal debe ser cómo creamos valor para mañana. ¿Cuáles son las actividades, los productos, los servicios, los procesos, las tareas que van a crear el valor de mañana? Y mañana, acuérdense que es un presente más tarde. ¿Y cómo entonces vamos a entregar ese valor hoy en ruta al futuro que está tratando de empezar? Así que es una cuestión de dónde concentramos, ¿verdad? Entregar el valor hoy, ¿verdad? Entregar el valor hoy, alinear la gente y el valor y crear el valor mañana. La concentración en la primera etapa debe estar en alinear la gente con el valor que hay que crear, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salgan a crear el valor que hay que hacer mañana y entregar ese valor lo más tempranamente posible. El 95% de las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones tradicionales están concentrando en la actualidad en el 95% en el pasado presente. Eso es lo que quiere decir ese numerito ahí. Por lo tanto, la organización futuro ahora va a mirar el valor que se está entregando hoy, ¿verdad? Cómo alinear la gente y el valor
para crear valor mañana. La gente, los mercados están buscando cómo se le contesta la pregunta, ¿cómo ustedes con sus productos y servicios me están otorgando, impartiendo valor real? Por lo tanto, eso es lo que tienen que hacer las organizaciones y contestar esa pregunta de una manera concreta y específica para poder tener protagonismo en el mercado. Miren estos dos modelos mentales. Estos dos modelos mentales. Está el modelo mental de pasado que nutre el presente, y ese modelo mental, según ha sido documentado, concentra en la falacia fatal del baseline. Si hemos cumplido con el baseline, entonces la organización está bien. Y eso implica que el 95% de las operaciones de la institución están comprometidas con el status quo y solamente un 5% concentrando en hacer algunas cosas nuevas. Los planes son a corto plazo. Se trabaja con pocas ideas nuevas. Acuérdense lo que le dije al principio, que una nueva métrica es el número de ideas nuevas con las que la organización está trabajando entre el número de ideas nuevas que la organización, sus líderes y los equipos han implantado para crear valor. Entonces, esa cultura es una cultura muy defensiva. Eso quiere decir la organización se protege de lo que sucede afuera y que tiene impacto adentro. El valor es estrictamente en lo que se está haciendo hoy y la mentalidad es estrictamente en ejecución y optimización. Pero el modelo mental de futuro ahora, esto implica que siempre se piensa como si estuviéramos trabajando hoy como el primer día. Hoy es el primer día del mañana. 70% de los líderes y de los actores de la organización analizando la incertidumbre para ver cómo van a contestar. Los planes siempre son de largo plazo, abundancia de ideas, apertura de adentro hacia afuera, valor hoy y mañana y una mentalidad de experimentación y ejecución para poder responder de maneras diferentes. Así que se trata de crear una simbiosis con el futuro. El modelo del futuro ahora, lo que le dice a los líderes y a las organizaciones, en el presente vamos a crear una simbiosis con el futuro. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa que hay una conciencia de que el valor de hoy tiene que relacionarse con el valor de mañana. Y no necesariamente lo que estamos haciendo hoy será todo lo que seguiremos haciendo mañana. Y eso implica, para hacer esa simbiosis, que hay que invertir en la gente. El capital humano es una inversión, es un activo. Vamos a competir por el peritaje, por el conocimiento y por los accesos que tenemos al mercado. Y eso lo que implica, esa simbiosis entre el presente y el futuro, implica una comprensión profunda de lo que está sucediendo en el mundo, en las regiones, en los países, para poderle contestar la pregunta a Ortega y Gasset. Acuérdense la pregunta de Ortega y Gasset. ¿Qué le pasa a la gente? Y contestaba Ortega, a la gente lo que le pasa es que no sabe lo que le pasa. Por lo tanto, para poder contestar esa pregunta, ¿qué le pasa a la gente? Los líderes se insertan en una comprensión profunda de lo que está sucediendo económica y sociológicamente en el mundo y a nivel de sociedad y poder ensayar con algunas explicaciones, porque la gente está buscando significado y el significado se desarrolla con las explicaciones. Por consiguiente, se necesitan nuevos talentos, destreza, un nuevo ecosistema, ingresos futuros, ¿verdad? Pensar en ingresos futuros y otras fuentes, y obviamente conferencias constantes con los stakeholders y una cultura
de cambio, innovación, experimentación, de futuro ahora, ¿verdad? Esto hay que pensar en el mañana. Así que hay que romper el circuito de la inmediatez. Hay que romper el circuito de la inmediatez. Me voy a quedar aquí en esta idea un momento para compartir con ustedes, porque esto es muy importante en el plano personal, queridos y queridas, y también en el plano institucional y familiar. Esto hay que romper el circuito de la inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de las personas está enredadas en responder a lo inmediato, a lo puramente inmediato, y por eso es una cultura de impetuosidad y es una cultura también de turbulencia, ¿verdad? Y es una cultura como de hacer las cosas esto rápido, pero sin pensar. Y aquí yo he compartido con ustedes este vellón que quiero pasárselo para que ustedes lo pasen por ahí y lo hagan con sus familias, con sus organizaciones, y esto tenga un impacto ya más extendido en el país. Con mucha frecuencia, queridos y queridas, las prioridades están determinadas por el calendario. Cuando las prioridades personales y también institucionales están determinadas por el calendario, entonces los seres humanos y las instituciones están enredadas en el circuito de la inmediatez. Y acuérdense de las investigaciones, el WEF lo dice, 95% de las personas y de las instituciones contemporáneas están comprometidas con el circuito de la inmediatez. Y entonces, las prioridades están determinadas por esos calendarios, cuando debe ser al revés. Los calendarios que se vayan a formular, tanto en el plano personal como en el plano institucional, deben estar determinadas por las prioridades que se establezcan y que se investiguen y con las que se quieren trabajar y que se ha establecido que van a agregar valor mañana. Así que hay tres tiranías con las que los líderes tienen que resolver, y son tiranías que no se resuelven fácilmente, pero es una responsabilidad del liderazgo. Si se ha asumido la responsabilidad de ser líderes de las instituciones, esa tensión hay que manejarla todos los días. La tensión entre la rentabilidad y el crecimiento. Y ese balance hay que manejarlo. Y no se puede ir para ninguno de los extremos. Es un balance que hay que manejarlo. Si la orientación se va para uno de los extremos, no se hará el trabajo. La otra tensión que tienen que manejar los líderes es la relación entre la concentración en los asuntos de hoy, el valor que se está agregando hoy y el valor que se va a agregar mañana. Acuérdense otra vez, 95% de los líderes y las instituciones convencionales están en el 95% de sus actividades y diligencias concentrando en el hoy y no se están planteando el mañana. Y entonces el otro punto importante, la otra tensión con la que hay que bregar es la totalidad del sistema. ¿Cómo atendemos la totalidad del sistema? Y por otro lado, atendemos algunas de sus partes más críticas, más urgentes y más necesarias. Y ese balance hay que manejarlo. Recuerden esto, ¿verdad? La tensión entre la rentabilidad vis a vis y el crecimiento, entre el hoy y el mañana, entre atender la totalidad del sistema y atender sus partes más críticas. Así que ¿cómo se siente la organización del futuro ahora? ¿Verdad? Miren la organización del pasado y la organización del status quo a mano izquierda. Por la organización del status quo, defiende el status quo. Evita los cuestionamientos del status quo, porque eso sería como un sacrilegio, cuestionar el status quo. El foco es en ganar. Se quiere que un equipo particular o el equipo gane. Se reconoce que la información es poder, por lo tanto a veces se quiere controlar y no se comparte
Y por eso ustedes saben que he compartido con ustedes información tal día no es información. El valor es lo que se conoce. Se habla para controlar la agenda. Se gasta energía en lo que no se puede controlar y se justifica por qué no se atienden los retos. Esa es la organización tradicional del status quo. La organización abierta, la organización que está trabajando con el futuro ahora, es aquella donde el status quo es el punto de partida para el crecimiento y desarrollo. Los cuestionamientos no son asuntos personales, son oportunidades de mejoramiento para buscar soluciones nuevas. Acuérdense la idea de la cultura de innovación. Todo problema es un problema idea. Todo problema es un problema idea. Eso es lo que quiere decir. Todo problema, si se maneja bien, alrededor del mismo pueden emerger ideas, pero hay que manejarlo bien. El foco, obviamente, es en ganar. Ganar es una metáfora para decir producimos los resultados, pero también es una concentración en el mañana. Se reconoce en la cultura que la colaboración nos hace más poderosos y que el trabajo en equipo es obligatorio porque estas complejidades no las puede hacer nadie ni atender nadie en su plano individual. Es un asunto de colaboración y de trabajo en equipo para identificar las oportunidades en lo que todavía no se conoce. Y acuérdense lo que hemos hablado en otras reuniones, las oportunidades son visitas cortas. Por lo tanto, hay que trabajar en equipo para, si yo no las veo, algún otro miembro del equipo vea las oportunidades para aprovechar esa visita corta. Se encuentra y se cuestiona con una mentalidad abierta y se focaliza un 100% en lo que se puede controlar. Y obviamente hay que realizar conversaciones duras, conversaciones duras, pero con pasión, con respeto, con dignidad, con buenos modales. Así que los líderes en ruta al futuro, ¿verdad? Los que están haciendo el futuro ahora, tienen que aprender a distinguir entre el riesgo y la incertidumbre, ¿verdad? El riesgo es aquello que presenta peligro, pero que tiene una oportunidad. Y aquí están conectados muchos y muy buenos financieros, ¿verdad? Que saben que el rendimiento es directamente proporcional al riesgo inteligente incurrido. Por lo tanto, el modelo mental del pasado presente no permite ver lo que es necesario en términos de potencial, riesgo, incertidumbre y hacer las preguntas apropiadas, ¿verdad? Estos son tiempos de manejar riesgo. Por eso es que poco a poco las organizaciones están entrando en términos con este concepto que está en la teoría de la organización hace mucho tiempo, pero que ahora es que empieza a considerarse y a adoptar el concepto de Enterprise Risk Management. Ese constructo en la teoría de la organización siempre ha estado presente. ¿Qué hacen los líderes? Los líderes identifican, manejan y capitalizan en el riesgo para producir resultados que puedan responder a las incertidumbres. ¿Qué es incertidumbre? Aquello que no se ve. Por lo tanto, muy importante discernir 4 horizontes de oportunidad. Esta es otra literatura que les comparto. Está todavía dentro del paradigma del futuro ahora. Particularmente les recomiendo el primer libro a mano izquierda, ¿verdad? Future Perfect, un libro de Johnson, un libro nítido. Y por otro lado, el libro de Frost y Sullivan, Growth, Innovation and Leadership, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los líderes? Asegurarse que contribuyen al crecimiento y a la innovación institucional, porque eso es lo que nos permitirá agregar valor y competir. Entonces, los 3 horizontes tradicionales, ¿verdad? Y miren la relación que hay entre ganancia, que quiere decir resultados,
me gusta poner la palabra ganancia porque como que es más fuerte, pero uno puede poner en vez de ganancia, uno puede poner resultado. Pero usted ve, por un lado está la ganancia y el tiempo que se tarda en producir esos resultados, ¿verdad? En un horizonte inicial, las organizaciones están en extender y defender el negocio medular, ¿verdad? Eso es un trabajo importante. Mira, aquí tenemos que extender y defender el negocio medular. Negocio medular lo que quiere decir la actividad principal. Lo que vamos a relacionar aquí un poquito, una especie de Pareto. El 80%, el 20% de la concentración que produce el 80% de los resultados. Pero en un horizonte 2, que se tarda más, pero que va a producir más ganancia si se piensa bien y se trabaja bien, hay que estar pensando en cómo se identifica un negocio. Esa palabra para mí es buena, un negocio, negación del ocio en proyectos que producen resultados. ¿Cómo se identifica negocios, actividades emergentes que a más largo tiempo van a producir resultados? Entonces, un horizonte 3, cómo la organización va identificando y va creando lo que son opciones viables para producir resultados rápidos, visibles y dramáticos. El libro que está a mano derecha documenta este modo de pensar en detalle, ¿verdad? Y entonces tanto en el plano personal como en el plano institucional, hay que ir pensando en esos horizontes. Pero veamos el horizonte número 4. Horizonte número 4, ¿verdad? Y veamos la misma relación. Las organizaciones empiezan a trabajar con lo que les da certidumbre, lo que conocen, ¿verdad? Mírenlo ahí, número 1, ¿verdad? El horizonte, estamos trabajando con lo que conocemos. Por eso es que estamos extendiendo y defendiendo el modelo del negocio existente. El horizonte 2, ¿verdad? Es aquel que es parcialmente conocido. Estamos tratando de trabajar con otras fuentes de negocio, pero por lo tanto parcialmente conocido. Y eso es lo que implica, hay que ir entendiendo nuevas tecnologías, modelos de negocio que puedan causar rupturas en el mercado. Por eso es que en este libro que les recomiendo a los que les interesa este tema, es el libro de Mustafa Suleyman. Este es uno de los gurús de la inteligencia artificial, Mustafa Suleyman. Y el libro se titula The Coming Wave. Este es el tipo con el negocio de inteligencia emocional, de inteligencia artificial número 1 en el mundo global, ¿verdad? Y una de las cosas que él advierte en ese libro, The Coming Wave, él dice, todas las organizaciones deberían estar en tratar de entender las nuevas tecnologías y lo que los modelos de negocio pueden causar en términos de ruptura en el mercado, antes de llegar a una conclusión o rechazar cualquier cosa. Primero vamos a entender y después vamos a actuar. Por lo tanto, eso implica, eso es el horizonte número 2. El horizonte número 3, ¿verdad? Lo que no se ha probado todavía. Las organizaciones poco a poco tienen que experimentar con esas ideas, entrando en términos con los valores sociales y los problemas difíciles. Y el horizonte 4 es experimentar con esas nuevas ideas, valores y problemas difíciles y hacer algunas implantaciones en las organizaciones en materia de productos y de servicios. Así que la próxima lámina presenta una pregunta clave. Una pregunta clave.
una pregunta clave. La pregunta es, ¿con qué ignorancia intencionalmente generada estamos trabajando? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo es que reconocemos lo que no sabemos y precisamente estamos trabajando con lo que no sabemos? Esto. Así que me voy a demorar aquí. Tengan paciencia, ya no tengo muchas láminas más, así que, pero me voy a demorar aquí porque quiero explicar con calmita. Tengan paciencia conmigo. Quiero explicar cinco estrategias de los pensadores profundos. 5 estrategias de los pensadores profundos. Oigan, y en la sociedad del conocimiento, yo quiero pensar que los seres humanos cultos queremos aspirar a ser pensadores profundos, no pensadores livianos o chabacanos, ¿verdad? Queremos aspirar a... La próxima sociedad debe tener una masa crítica de pensadores profundos. Para poder contestarle la pregunta a Ortega y Gasset. Pero estas son 5 estrategias. Hay otras personas, otros investigadores que aluden a esto como las 5 leyes de los pensadores profundos para pensar con más claridad, de una manera más eficiente y más creativamente. Y vamos a esas 5 estrategias para contestar esa pregunta. La primera estrategia, escúchenla bien, para adoptar mejores decisiones. Para adoptar mejores decisiones, tenemos que considerar menús nuevos. Porque si usted considera siempre el mismo menú, serán las mismas respuestas, ¿verdad? Recuerden esto, lo que viene a la mente tiene un impacto en nuestras decisiones. Por lo tanto, si uno está siempre considerando el mismo menú, pues lo que viene a la mente son las mismas respuestas y los mismos resultados. Y a veces no estamos satisfechos con nuestras decisiones porque no pensamos en posibilidades mejores, ¿verdad? Esto, y, y en cada momento de decisión, los seres humanos, podemos pensar en posibilidades mejores. Por eso, a través de estos 8 años de este curso de liderazgo avanzado, hemos enfatizado la idea de que en los momentos de decisión, los seres humanos nos jugamos la vida. Por lo tanto, hay que atender bien cómo adoptamos mejores decisiones. Y lo que le estoy diciendo en la primera estrategia es considerando nuevos menús. Con frecuencia, al adoptar decisiones, encontramos que lo común, a lo que estamos acostumbrados, se puede ir encontrando poco a poco con lo bueno o con lo mejor. Pero eso poco a poco. Déjenme dar algunos ejemplos cotidianos. Algunos ejemplos cotidianos sencillos, livianos, pero que tienen el mismo fundamento. Por ejemplo, si usted quiere acostumbrarse que para tomar decisiones uno tiene que considerar nuevos menús, pues digo esto en forma seria y también de humor. Uno tiene que mirar las opciones de restaurantes que tiene. Si usted va todo el tiempo al mismo restaurante, pues entonces tendrá las mismas opciones y los resultados seguirán siendo razonablemente iguales. Así que un ejercicio que uno puede hacer, mira, hazte un tour. Si tú lo que quieres es ir al restaurante, hazte un tour por el mundo de las posibilidades. Número dos, otro ejercicio interesante. Si uno quiere, uno va a Plaza Las Américas en búsqueda de algún producto, de algún servicio, antes de comprar, desde un vueltón por el mall
y vea las alternativas que tiene. Pero si usted de sopetazo entra, se estaciona, se mete a un sitio y compra y se va, pues entonces esa rutina le dará los mismos resultados. Y lo que dicen las investigaciones es que ese modelo mental también se va a traducir de alguna forma al contexto de trabajo, al contexto de la familia, al contexto de la vida cotidiana. Y por eso es que a veces el futuro no puede empezar. La segunda estrategia, queridos y queridas, para preparar mejores planos, para preparar mejores planes, piensa del futuro hacia atrás. Piensa del futuro hacia atrás. El otro día, una persona, un joven, me dijo esto, dame un ejemplo de eso, ¿qué quiere decir de piensa del futuro hacia atrás? Esto, y la contestación, porque es una persona llegada a mí, un joven que se va a casar. Esto, la contestación, esto fue bien obvia para mí. Si tú dices que en un año quieres tener hijos, tú dices eso, ese es el futuro porque todavía no han nacido. Si tú dices que en un año quieres tener hijos, entonces piensa desde que nació ese hijo para acá, de manera que puedas planificar todo lo que hay que hacer para lograr eficazmente esa meta. Así que esto es una modalidad de pensamiento. Si esto es lo que yo quiero lograr en el futuro, tengo que pensar para atrás lo que necesito lograr para lograr esos resultados. Estrategia número 3. Esta me gusta mucho para inducir el pensamiento profundo. Para manejar la sobrecarga, para manejar la sobrecarga mental, piensa más flexiblemente. Yo veo constantemente gente sobrecargada que hasta el rostro y la forma de ser en el mundo lamentablemente refleja alguna ansiedad, algún apremio, alguna incomodidad. Y obviamente esa situación va a tener un impacto en la toma de decisiones. Por lo tanto, esta estrategia lo que dice, para manejar la sobrecarga, piensa más flexiblemente, que lo que implica esto es manejar 3 técnicas. La primera técnica es la reevaluación cognitiva, que lo que implica es cómo reinterpreto la realidad de una manera distinta para responder de una manera distinta. La otra respuesta es la supresión emocional. Eso es lo que quiere decir. Estoy en una reunión de trabajo, surge un estímulo y me dan ganas de explotar. Suprime esa emoción por el momento para que no te aleje del resultado que quieres buscar. Y tercero, está la estrategia de la reflexión. Pondera con cuidado lo que está ocurriendo, en la medida de lo posible. Aguanta la impetuosidad de la decisión y decide siempre cuando tenga más elementos de conocimiento adecuados para adoptar la decisión. La cuarta estrategia, esta me gusta mucho también. Para adoptar mejores decisiones, activa tu creatividad. El adoptar mejores decisiones es una oportunidad de ser más creativo. Para adoptar mejores decisiones, activa tu creatividad. Y una manera sencilla de adoptar tu creatividad, piensa en lo opuesto a lo que te inclinas a decidir. El 95% de las personas se le hace difícil pensar en lo opuesto a lo que, entre comillas, natural y comúnmente se inclinan a pensar. Pero como ejercicio para fortalecer la toma de decisiones, piensa en lo opuesto. Y acuérdense de este predicamento poderoso, un predicamento poderoso que dice, dos opuestos, lo opuesto a lo que en tiempo uno yo puedo estar pensando, dos opuestos, ambos pueden conseguir resultados dramáticos.
Por lo tanto, alguien que quiere tomar decisiones más sabias y más adecuadas necesita la sabiduría y el pragmatismo de considerar de que a lo mejor lo que está diciendo la otra persona, esto que es opuesto a lo que yo estoy diciendo, puede contribuir ambas posturas a lograr los resultados. ¿Verdad? Entonces, esto es importante porque el proceso que se da para cultivar esa cultura es que tenemos que inducir activar la motivación para crear, que en las organizaciones haya ese deseo de crear, de buscar soluciones. Y eso lo que implica separar, a veces desviarnos y distanciarnos un poco, aunque sea momentáneamente, de los procedimientos convencionales. Hay que cultivar lo que son opuestos simultáneos y crear una nueva teoría, un nuevo entendimiento, una práctica diferente de lo que vamos a hacer y decidir para cumplir con los resultados. Ese es el libro que me lo recomendó mi hija, lo leí con mucho cuidado. Ese es el libro de Albert Rodenberg, que se titula Creativity and Madness, que se los puse por ahí en la bibliografía. Y finalmente, queridos y queridas, escuchen bien esto con cuidado, ¿verdad? En las universidades, en las organizaciones de conocimiento, siempre se ha hablado de pensamiento crítico, ¿verdad? Y el pensamiento crítico es importante. Lo que pasa es que en la sociedad del Internet, en la sociedad digital, en la sociedad virtual, ha habido una explosión increíble de conocimiento, una explosión increíble, dramática de conocimiento. Entonces, el punto, lo que hay que desarrollar para poder ejercer pensamiento crítico es la capacidad de ignorar críticamente los estímulos que se me presentan. ¿Verdad? Eso quiere decir, no hay pensamiento crítico si no hay una capacidad crítica de ignorar los estímulos que se me presentan. Y lo que yo veo en la vida cotidiana es la gente sobrecargada de estímulos. Yo veo gente pegada con Crazy Glue a sus iPhones. No pueden vivir sin sus iPhones. Están pegados. Inclusive en actividades bien importantes hay gente pegada a su iPhone colateralmente. Y entonces el punto es, a mayor cantidad de esos estímulos, mayor es la posibilidad de que se vaya empobreciendo la toma de decisiones y que aumente la impetuosidad, la ansiedad, la angustia y la desesperación. Está investigado, está investigado. Por eso hay que tener cuidado con eso. Y hay como 3 estrategias para poder ignorar críticamente los estímulos que en la vida cotidiana tenemos. Primero está la estrategia del autoempuje. ¿Qué quiere decir esto? Muévete intencionalmente de toda hiperestimulación. ¿Por qué? Porque te va a desorganizar la mente. Tercero, si estás concentrando en lo que es importante, en lo que es medular, en lo que es prioritario, sobre eso lee, estudia lateralmente, investiga los mismos temas, evitando saltar rápidamente a otros temas que no tienen que ver con lo que tú estás concentrando. Y eso hay que enseñar en estos tiempos, esta modalidad de aprender. Es una modalidad de aprender. Para aprender con eficacia tienes que aprender a utilizar, ¿verdad?, la capacidad de ignorar críticamente la cantidad exponencial de estímulos. Y número 3, esta estrategia es muy importante. Evita la sobrecarga. Evita cargar, esta metáfora me gusta mucho, evita cargar el trolley, el vagón de tu mente, ¿verdad? Para prevenir la tentación, que yo lo veo también, de tener que responder a todo, especialmente a mensajes, estímulos, ofertas, algunas de ellas malignas,
que desean provocar las emociones y la impetuosidad en la toma de decisiones. Así que con esto lo que quiero decir, ¿verdad? Para contestar la pregunta clave de trabajo, con esto lo que quiero decir, la sobrecarga de información atrofia la sabia adopción de decisiones. Punto. La sobrecarga de información atrofia la sabia adopción de decisiones. Y la gente por ahí que no tiene este criterio, tienen un apetito voraz y descontrolado para tener más y más y más y más información. Así que atención, atención, atención. Uno de los mensajes que quiero compartir. La información inútil puede convertirse en una sobrecarga. Eso es lo que dice el estudio del Global Risk Report y del web. La información inútil puede convertirse en una sobrecarga y peor aún si es peligrosa o tiene elementos de falsedad. Si se limita entonces la exposición a este tipo de información, entonces se puede estar en una mejor posición para adoptar decisiones más sabias que produzcan soluciones y que nos ayuden a lograr los resultados. Así que el propósito de la organización siempre debe ser retante, ¿verdad? Ese es un punto que quiero compartir con ustedes. Las organizaciones necesitan misiones y propósitos, razón de ser que sean retantes, que activen, ¿verdad? Que inviten. Y eso lo que implica, voy a ir rápidamente, ¿verdad? Estos propósitos retantes lo que quiere decir, estamos estudiando las megatendencias y las realidades que definirán la próxima década. Eso hay que hacerlo. Hay que mirar cómo esas realidades afectan los problemas de la industria en las que estamos insertados y cómo los vamos a resolver. El otro punto importante es qué nos dice nuestra historia original sobre nuestro futuro. Y eso es importante, ¿verdad? Hay que conocer la historia original. También hay que desarrollar, y es una pregunta que hay que contestar, ¿cuáles son las nuevas destrezas, capacidades, valores que serán necesarios para el futuro como en contraposición a cómo son ahora? Y las destrezas futuras y los modelos mentales y las redes y las alianzas que hay que desarrollar. El futuro es un futuro de alianzas. Y el presente no estaba muy acostumbrado a las alianzas sólidas y de trabajo. Eso es lo que dice Mostafa Sullivan. Por lo tanto, para el futuro tenemos que aprender a cómo nos juntamos y cómo nos desarrollamos. Así que algunas reflexiones finales. Algunas reflexiones finales que me gustan mucho. Primero, en este mundo de VICA, este mundo, como dice el estudio del World Economic Forum, dice, este es el mundo de las 13. ¿Cuáles son las 13? Los conflictos, la competencia y la cooperación. ¿Dónde? A nivel internacional. A nivel internacional hay conflictos, hay competencia y hay cooperación. Por eso la nueva palabra es cooperación, competición. Cooperamos y competimos. También se habla para el líder, las 13 para el líder. Asegúrate que eres competente, comprometido y con carácter robusto. Las 13 del liderazgo. Competente, comprometido y con carácter. Las 13 del éxito. Competente, confianza y consistencia. Las 13 de las empresas. Clientes, compañías y competidores. Y las 13 de la vida. Las 13 de la vida. Choices, chances and changes. Y obviamente las 13 del estudio, ¿verdad? El COVID, el clima y los conflictos. Así que en ruta al futuro, de un mundo, ayer Efraín y Anil me preguntaban, ¿esto es una visión pesimista o es una visión optimista? Una buena pregunta. El panorama puede ser pesimista,
Pero la respuesta de nuestro interior para enfrentar esa realidad tiene que ser optimista y esperanzadora, particularmente para nosotros los cristianos que vamos para el cielo, como somos cristianos, pero debe ser un estado anímico para todo el mundo. Claro que el mundo externo siempre ha sido así, pero a veces suena como que ahora es más fuerte. El mundo externo a veces esto es antagónico, puede interpretarse como hostil, pero la respuesta interna de los líderes robustos, competentes, comprometidos, con carácter y obviamente de la mano de Dios, diciéndole, Señor, no nos dejes solo en esto, que esto está complicado, ayúdanos. Esto tiene que ser optimista y tiene que ser también de respuesta. Así que hay que activar la paciencia al conversar estratégicamente de estos asuntos. La paciencia es obligatoria. No podemos perder la paciencia, porque eso era típico de la época anterior. De la época anterior todo el mundo, el 95% perdía la paciencia, ¿verdad? Y segundo, hay que hacer un diagnóstico de la capacidad de la organización para una cultura de futuro ahora. Así que recuerden esto, y con esto termino y cultivo las preguntas que sea. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Ustedes saben, los salmos, lo he dicho muchas veces, es un libro de inteligencia emocional. Ayer alguien me preguntó esto, ¿y qué puedo leer de inteligencia emocional? Yo dije, chico, los salmos, léete los salmos. Los salmos son mejores, ¿verdad? Pero léelo con cuidado. Pues Salmo 32:8. Yo te haré saber. Yo tengo esa esperanza. Yo te haré saber y te enseñaré. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Por eso es que la responsabilidad de uno es escudriñar. Escudriña, ¿verdad? Para hacer el futuro ahora. Pero el Salmo 32:8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto.